Mourinho vuelve al Real Madrid, ya es oficial. Y mientras hay medio madridismo celebrando como si fuese esto la vuelta del Mesías, hay otro medio pensando por qué hay varias cosas que parece que nadie quiere admitir. Y es que esto ya ha pasado antes y terminó muy mal. Los que lo apoyan dicen que esto es como el regreso de Ancelotti, que ha vuelto para reinar de nuevo. Y hoy te voy a demostrar por qué esta comparación es el error más grande que están cometiendo estos madridistas. Además, al final de este vídeo me la voy a jugar con una predicción y cuando pase vendrás aquí a decírmelo. Tenía razón. Yo creo que el argumento de Florentino aquí ha sido muy fácil. Ya lo hicimos con Carleto. En 2021 Ancelotti venía del Everton, un equipo de mitad de tabla inglesa, tras haber sido despedido del Bayern y del Nápoles. Parecía acabado, pero Florentino lo llamó, volvió y ganó 2 Champions. ¿Por qué creo que no va a pasar lo mismo con Mourinho? Y estoy bastante convencido. Porque Ancelotti y Mourinho son entrenadores opuestos en exactamente lo que más importa cuando gestionas un vestuario lleno de estrellas. Ancelotti es un pacificador. Cuando llegó, el vestuario estaba agotado de toda la presión de Zidane. Ancelotti les dio esa libertad, ese cariño, esa confianza que siempre dicen sus jugadores y nunca quiso ser el protagonista de la película. Su trabajo era que los jugadores, como Vinicius, fueran los protagonistas y funcionó. Pero Mourinho es exactamente lo contrario. Él necesita ser el centro del universo del club. Su método se basa en una tensión controlada, en crear enemigos, reales o no, y en un desgaste psicológico deliberado, tanto para los suyos como para los contrarios. No es algo que sea un defecto de él, es que es su método. El problema es que ese método siempre tiene fecha de caducidad, y vamos a verlo ahora mismo. Pero para entender por qué Mourinho va a chocar con este vestuario al 99%, tienes que saber lo que hizo cuando ya estuvo en el Real Madrid, tienes que recordarlo. No son rumores de vestuario, son cosas que han contado sus propios jugadores. Hay nombres, hay fechas, hay propias palabras de los protagonistas. Mourinho llega en 2010 al Real Madrid con una misión muy concreta, y es acabar con la hegemonía del Barça. Y oye, lo consiguió. Esto se lo vamos a dar totalmente. Ganó una liga de 100 puntos en 2012, chapó por él, no se lo va a quitar nadie esto. Pero el precio que yo creo que tuvo que pagar el Real Madrid fue muy alto. Es que básicamente destruyó casi el Madrid por dentro, el vestuario. Y es que no lo digo yo, es que te lo dicen los propios futbolistas, verás. Özil lo contó en su propia autobiografía. En el descanso de un partido, Mourinho entró al vestuario y le dijo textualmente, contado por Özil: ¿tú crees que basta con que hagas un par de buenos pases? Eres demasiado fino para luchar por balones divididos. Te sientes tan bueno que crees que es suficiente dar el 50%. Özil cuenta que le respondió a gritos, que le tiró la camiseta incluso a los pies a Mourinho, y que Mourinho se acercó y básicamente le dijo que era un bebé, un llorón. Palabras textuales: ¿sabes, Mesut? Llora, eres un bebé, ve a ducharte y no te necesitamos. También Özil dice que se fue a la ducha y que esa misma noche se disculpó con sus compañeros porque siente que les dejó tirados. Lo más interesante de esto es que luego Özil, con el paso de los años, le agradece a Mourinho ese episodio porque en el fondo tenía razón y que no tenía que conformarse solo con el juego bonito, que tenía que darlo todo, que tenía que ir al 100%, pero claro, eso no quita que en el momento a un jugador le dices eso y ya mentalmente lo tienes fuera. A toro pasado, cuando ya madura el jugador, es muy bonito que luego se lo agradezca, pero la realidad es que Özil se fue del Madrid. Obviamente hay más testimonios, como el que pasó con Cristiano Ronaldo, yo creo que la máxima leyenda del Real Madrid. Y esto lo cuenta Luka Modric en su propia autobiografía también. Era 2013 en la Copa del Rey. El Madrid ganaba 2-0 y un rival se va de Cristiano Ronaldo y no le sigue. Bueno, pues lo que dice Modric literalmente es esto: Mourinho le gritó nerviosamente que lo marcara. Con la acción terminada, el entrenador continuó quejándose. Surgió una verdadera disputa. Cuando llegamos al vestuario, Cristiano estaba desesperado, casi a punto de llorar, y me dijo: lo hago lo mejor que puedo, y él continúa criticándome. Además, lo más fuerte de esto no es que el entrenador te pida más, es que, según cuenta Modric, Mourinho entró al vestuario, se plantó en el centro para que le viera todo el mundo y reprochó a Cristiano Ronaldo que no era responsable con el juego. Y también dice que los compañeros tuvieron que intervenir para separarlos y que no fuese a más. Hombre, que Mourinho haga esto dice mucho de cómo gestiona él el vestuario. Básicamente, Cristiano Ronaldo era el que sostenía al Real Madrid con los goles, con todo, autor de remontadas en Champions. Y ya os digo, que llegues hasta esse punto, yo no lo comparto, también te digo, yo desde aquí, desde mi casa. Desiludido com o José Mourinho. Como? Está desiludido com o José Mourinho. Não vou mencionar o nome dessa pessoa,
porque acho que não vale a pena. Mas preferia não voltar a ter de cruzar-se com ele na sua carreira? O nome dessa pessoa, desculpe lá, não quero. Pero ahora pasamos al más grave de los tres, lo que pasó con Iker Casillas, que dividió totalmente al madridismo. Estoy convencido de que hay gente que esto ni lo ha vivido por edad. Básicamente, Mourinho acusó a Casillas de ser el topo que filtraba toda la prensa. Lo hizo de tal manera que todo el vestuario lo escuchó, se lo reprochó públicamente dentro del vestuario y Casillas lo contó él mismo en un documental. Sus palabras textuales son: siempre me acusaban de que era amigo de la prensa y que yo hablaba con ellos. ¿Tengo que defenderme de algo que no es? Me tocó a mí, era yo el que tenía gente que hablaba. Por ahí me callé de más y no respondí, no reaccioné. No dije nada y asumí como que yo era el topo. Iba en coche tranquilamente y me empezaron a decir la culpa es tuya. Como no decía nada, se enrevesó todo y fue víctima de mi silencio. De hecho, el propio Piqué lo recordó de esa manera también, que es el mayor rival que ha tenido casi el Real Madrid, obviamente el Barça, pero el propio Gerard Piqué. Él dijo que Iker se sentía desprotegido y que le habían desprotegido mucho porque mucha parte del madridismo se iba del lado de Mourinho y no el de Casillas. Y hombre, que el rival de toda la vida pues recuerde mejor esto que la propia directiva que lo permitió, es raro. Es que el Bernabéu llegó a pitar a su portero más histórico mientras aplaudía al entrenador que había causado todo esto. También es raro. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal. No es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más. Me gusta un portero que juega bien con los pies. Me gusta un portero que sale bien a los centros. Me gusta un portero que domina el espacio aéreo. Iker es un fenómeno entre los palos. Hace paradas fantásticas entre los palos. A mí me gusta más otro perfil de portero. Además, cuando Mourinho fue despedido en 2013, ese vestuario era una locura. Es un poco parecido a lo de ahora, lo que dejó Mourinho. Había bandos, había mucho odio entre muchos, incluso el propio entrenador, jugadores mentalmente fuera. Además, Mourinho pedía mucho poder sobre las decisiones del club, y es algo que Florentino prometió que esto no iba a pasar nunca más. Han pasado 13 años y ha vuelto a fichar a Mourinho. Si te molan este tipo de vídeos, te pido que suscribas porque voy a empezar a hacerlos mucho más a menudo, aparte de documentales que también me apetece hacer, para hablar de fútbol con vosotros. Cuando llegue el primer escándalo del vestuario del Madrid, vendrás este vídeo, que te conozco. Pero bueno, tú dirás ahora, oye, esto pasó en 2013, ya Mourinho también habrá madurado, habrá aprendido la lección. Pues vamos a ver qué ha pasado en estos 12-13 años, porque el patrón se ha repetido, siempre, en todos los clubes. Sin excepción. Desde que salió del Madrid en 2013, Mourinho ha entrenado en 5 clubes de élite y en todos ellos ha seguido exactamente el mismo patrón. Chelsea, la segunda etapa. Ganó una Premier League, bien, pero la tercera temporada dejó al equipo al borde del descenso tras una rebelión del vestuario liderada por Hazard y Diego Costa. Fue despedido a mitad de temporada. Manchester United. El club gastó cientos de millones para darle el control absoluto. El resultado, peleas públicas con Paul Pogba, que él mismo había pedido fichar, un fútbol aburrido y ultra defensivo que desesperó a Old Trafford y un despido con una de las indemnizaciones más altas de la historia del fútbol inglés. Tottenham no llegó a terminar una temporada completa, lo echaron días antes de jugar una final de Copa porque la plantilla se negaba a seguir su sistema. No es que jugaran mal, es que los jugadores dejaron de creer en él. Roma ganó la Conference League, que es la tercera competición europea. El año siguiente, cuando las cosas se pusieron difíciles en la liga, críticas a los árbitros, vestuario roto, despido, exactamente igual que siempre. Fenerbahce, el club más exigente del planeta, ha ido a buscar a su nuevo líder a una liga donde ya no compite para la Champions. Y es que piensa una cosa, se me viene a la mente la mítica frase de meme de que aunque un león pierda los dientes, nunca pierde el rugido, nunca pierde el instinto. Pero es que Florentino literalmente ha ido a fichar el rugido sin haber visto siquiera si tiene dientes todavía. Y con este último despido del Fenerbahce es la 7ª vez que sale así de un club, en lugar de renunciar o de terminar el contrato. 7 veces despedido José Mourinho. Y después de todos estos clubes llega el Benfica. Vuelve a su primer club después de 25 años. El 18 de septiembre de 2025 vuelve Mourinho al Benfica. Era un regreso simbólico, una nueva oportunidad en su casa. Y los datos, la verdad es que tampoco son muy alentadores en esta etapa. Es cierto que la liga portuguesa la termina invicto, 0 derrotas, pero aún así es tercero. 34 partidos, 23 victorias y 11 empates. Nadie te gana, pero
quedas tercero. Además de invicto, también se queda sin Champions la siguiente temporada. Creo que es un dato que define perfectamente a lo que es Mourinho ahora. Sigue teniendo esa solidez defensiva, pero creo que ha sido incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos del fútbol, cosa que le está pasando a un montón de entrenadores. De hecho, en Champions con el Benfica queda el puesto número 24. Y ahí precisamente le tocó el Real Madrid, contra yo creo los que hizo un buen papel. Perdió 0-1 en Lisboa y en Madrid perdió 2-1. Me parece curioso que el último periplo de Mourinho por Europa haya sido acabado precisamente por el que va a ser su nuevo club, el Real Madrid. Y en la Copa de la Liga Portuguesa fue eliminado en semifinales por el Braga. Mourinho tras ese partido dijo algo que resume muy bien cómo gestiona él las derrotas. Quiero que los jugadores duerman tan bien como yo, es decir, que no duerman nada. Irán al centro de entrenamiento y dormirán allí. Mandó a los jugadores a las instalaciones del club, no a sus casas. Yo no sé si veo a Mbappé, Vinicius y Bellingham haciendo esto, permitidme que dude. Este es el Mourinho de 2026, el que ha fichado al Madrid. Ha sido invicto en una liga en la que ha quedado tercero, ha sido eliminado por el propio Real Madrid de Champions, creo que haciendo un buen papel, por lo que puede haber optimismo entre los madridistas porque sigue siendo competitivo y sigue siendo tan fiel a su método como siempre. Pero claro, ahora hay que ver cómo cala este método en la plantilla actual del Madrid. Por cierto, estoy haciendo este tipo de vídeos únicamente porque me apetece hablar de fútbol, porque me apetece opinar. Todos los que vais a comentar tonterías de tu entrenador, tu club y tal, de verdad, ahorrárosla. No estoy haciendo los vídeos para que os piquéis contra una pared, me dais igual. Si tienes algún coleguita madridista, hombre, pásale este vídeo para bajar un poco la euforia, porque lo que viene ahora encima es lo más importante, el choque de Mourinho con la actual plantilla, que es lo que nos interesa. Chelsea, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce, 5 veces el mismo final, y ninguno de esos vestuarios tenía jugadores del nivel y del ego de los que tiene ahora el Real Madrid. No tenían a Mbappé, no tenían a Vinicius, no tenían a Bellingham, por nombrarte unos pocos. Imagina lo que puede pasar ahora. Vamos a colocar a Mourinho en el Madrid de 2026. El vestuario ya no está formado por esos jugadores guerreros que ama Mourinho de 2010. Arbeloa, Khedira, Xabi Alonso, jugadores que aceptaban su rol de soldados porque también les compensaba. El Madrid de hoy es un club de galácticos 3.0. Mbappé, Vinicius, Bellingham, 3 jugadores que no son solo futbolistas, son marcas multinacionales con más poder de negociación que muchos clubes enteros. No sé qué va a pasar el día que Mourinho le exija a Mbappé, pues igual que a Cristiano Ronaldo, en medio del vestuario delante de todo el mundo, o le diga lo mismo a Vinicius, por ponerte los dos ejemplos de jugadores que no han querido seguir las tácticas de los dos entrenadores que han tenido. Xabi Alonso lo echaron unos meses precisamente por intentar querer esto. Que recuerda, a Ozil le tiró la camiseta delante de todo el vestuario, lo llamó bebé, a Cristiano Ronaldo le exigió delante de todo el vestuario, le hizo hasta casi llorar, a Casillas le puso prácticamente la mitad del madridismo en contra. Y te estoy hablando de leyendas del club. Yo creo que esta gente también aguantó más porque el contexto era diferente, incluso la época. Pero el futbolista moderno de ahora, esta gente, veo muy difícil que acepten la humillación como método de motivación o entrenamiento. Y lo más importante es que han demostrado que tienen el poder para no hacerlo. Xabi Alonso quería hacer un pasillo, no sé si fue al Barça en la Supercopa, y él dijo que no, que todo el mundo al vestuario. Y esto ha sido lo que mató a Xabi Alonso. Que si vuelve a haber otra guerra, Florentino va a tener que elegir otra vez entre el entrenador o en jugadores que son activos para el club de 200 millones de euros a lo mejor que pueden valer. Y hombre, estás eligiendo también un entrenador que acabas de traer de Turquía con 63 años, que ya no tienen la vitalidad de cuando estuvo ahí por primera vez. Yo creo que el Real Madrid últimamente ha demostrado que lo que necesita son entrenadores pues que tengan algo de diplomacia o incluso respeto ya de base. Mira lo que pasó con Zidane, lo que pasó con Ancelotti. Zidane venía de ser un novato, pero hombre, era Zinedine Zidane. Si no respetas a un tío así, ya no es que no vas a respetar a nadie, literalmente. Yo creo que el vestuario del Real Madrid ha demostrado que hacen caso a dos tipos de entrenadores. A uno que tiene pues mucha mano izquierda, mucha diplomacia, que los deja ser ellos y tampoco los exige tanto como Ancelotti, o a exjugadores muy consagrados que lo han ganado todo como Zinedine Zidane. Y hombre, Mourinho es que no tiene ninguna de esas dos cosas. Ni tiene mano izquierda, ni ha sido jugador profesional. Yo creo que meter aquí a Mourinho es literalmente meter, pues no sé, intentar apagar un incendio con, no sé, con gasolina, por ejemplo. Yo creo que la pregunta no es si va a explotar, sino cuándo. Y además es que Casillas dijo en su documental algo que nadie lo ha relacionado con este momento, o con los años de Mourinho, pero que siempre pasa. En el tercer año todo explota. Siempre hay esta especie de amor-odio con el entrenador, pero en el tercer año todo peta. Y es que ha sido así siempre. Hombre, Mourinho ha firmado por 2 años. Quizá en esto se ha protegido un poco Florentino. Si el tercer año siempre es el malo, le firma por 2
y a ver qué pasa. Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Pero vamos ya a la pregunta del principio. Vamos a volver a esta pregunta. ¿Se está equivocando Florentino? Yo tengo una respuesta bastante honesta. Yo creo que hay una posibilidad muy real de que funcione a corto plazo. Si Mourinho llega, se contiene, deja ser un poco a la plantilla lo que es, como son. Si no provoca guerras, hombre, algún título puede rascar porque la plantilla es una locura. Y también el Bernabéu, el aficionado medio del Real Madrid, le va a encantar cuando se meta con la prensa, cuando muerda a los periodistas, cuando defienda el escudo por encima de todo, aunque sea con arrogancia. Esto os va a flipar a muchos madridistas. Pero es que el método de Mourinho siempre tiene como una fecha de caducidad. Y es que el desgaste que tiene siempre destruye las reacciones. Y hombre, el vestuario del Real Madrid no es que esté ahora mismo en su mejor momento. Yo, si tuviera que dar una predicción, diría que Mourinho igual no termina el contrato. O lo termina, pero de malas formas. Yo creo que eso va a salir no de muy buena manera. O a no ser que vendan al 50% de la plantilla, que esa es otra. Yo es que creo que Florentino Pérez ha traído de vuelta como al capitán general que tuvo en su día, pero es que no tiene soldados ahora mismo para ir a la guerra. Es que los soldados que tienes ahora mismo evitan la guerra y se van de vacaciones mientras están lesionados. Así que suscríbete para seguir esta historia en tiempo real. Oye, deja en comentarios también si tú crees que me equivoco, si crees que lo que necesita el Real Madrid, pónmelo también. Y déjate un likecito si compartes mi teoría. ¡Nos vemos!